Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Una mañana más juntos compartiendo la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien rogamos en esta mañana la presencia del Espíritu de su amado Hijo, sabiduría y entendimiento para el tema de hoy titulado El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? El texto bíblico lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 25, que dice: El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Los dirigentes judíos bien sabían que si respondían honradamente, el Hijo de Dios les haría esta pregunta. Pero había mucho más en juego. Si reconocían las credenciales divinas de Juan, necesariamente tendrían que aceptar su mensaje. Y el pináculo de su mensaje fue la identificación del Hijo del Altísimo como el Mesías. Por eso, reconocer la autoridad de Juan equivaldría a reconocer la del Hijo de Dios. Los sacerdotes y gobernantes estaban perplejos. Pensaron entre sí diciendo: Si dijéramos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéramos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo al Mesías, dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Ni yo os digo con qué autoridad hago esto. La respuesta, no sabemos, era falsa. Pero los sacerdotes vieron la posición en que estaban y adoptaron una actitud falsa para evadirse. Juan, el Bautista, había venido dando testimonio de aquel cuya autoridad ellos estaban ahora poniendo en duda. Lo había señalado diciendo: He aquí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Lo había bautizado, y después del bautismo, mientras el Mesías oraba, se abrieron los cielos, y la gloria de Yahweh en forma de paloma descansó sobre él, mientras se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Recordando cómo Juan había repetido las profecías concernientes al Mesías, recordando la escena del bautismo del Mesías, los sacerdotes y gobernantes no se atrevieron a decir que el bautismo de Juan procedía del cielo. Si ellos hubiesen reconocido que Juan era profeta, como creían que lo era, ¿cómo hubieran podido negar su testimonio de que el hijo del carpintero era el Hijo del Altísimo? Y no podían decir que el bautismo de Juan era de los hombres, debido al pueblo que creía que Juan era profeta. Por lo tanto dijeron: No sabemos. Es evidente que el temor a la violencia física dominaba la mente de los dirigentes. Si la opinión popular se volcaba en contra de ellos, se perdería la influencia que ejercían sobre el pueblo. Para ellos eran más importantes la posición y la influencia que la verdad. El sentimiento popular apoyaba decididamente a Juan el Bautista, y ahora se volcaba también en favor del Mesías. Sin duda, los dirigentes judíos sabían que Juan era profeta, pero para escapar del dilema se refugiaron en una supuesta ignorancia. Aún así, no escaparon ilesos. Su respuesta a la pregunta del Mesías automáticamente les quitaba su derecho de seguir insistiendo en que él contestara su pregunta original, y por eso dejaron de insistir. Además, perdieron el respeto del pueblo. Se habían enredado completamente en la red que ellos mismos habían tendido con tanta astucia para el Mesías. Él había puesto a prueba su supuesta habilidad para evaluar las credenciales divinas, y ellos habían fracasado miserablemente. En realidad, habían renunciado a su pretensión de ser los dirigentes espirituales de la nación. El Mesías había dado a los dirigentes judíos de su tiempo evidencia abundante de su autoridad y poder divino, pero aunque estaban convencidos, no aceptaron la evidencia.
El Mesías les había mostrado que continuaban sin creer porque no tenían el espíritu que induce a la obediencia. Les había declarado: ¿habéis invalidado el mandamiento de Yahweh por vuestra tradición? En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. El Mesías declaró que Juan el Bautista era uno de los mayores profetas, y mostró a sus oyentes que habían tenido suficiente evidencia de que Juan era un mensajero de Yahweh. Las palabras del predicador del desierto poseían poder. Él presentó su mensaje resueltamente, reprendiendo los pecados de los sacerdotes y gobernantes, instándoles a hacer las obras del reino de los cielos. Les señaló su pecaminosa falta de consideración hacia la autoridad de su Padre, al rehusar hacer la obra que les había sido asignada. No transigió con el pecado, y muchos abandonaron su impiedad. Si lo que profesaban creer los dirigentes judíos hubiera sido genuino, habrían recibido el testimonio de Juan y aceptado al Maestro como el Mesías. Pero ellos no mostraron los frutos del arrepentimiento y la justicia. Los mismos a quienes despreciaban iban antes que ellos al reino de Yahweh. Muchos de los que oyeron las palabras y vieron los hechos del Mesías en el templo, le tuvieron desde entonces por profeta de Yahweh. Pero mientras el sentimiento popular se inclinaba al Mesías, el odio de los sacerdotes hacia él aumentaba. La sabiduría por la cual había rehuido las trampas que le tendieran era una nueva evidencia de su divinidad y añadía pábulo a su ira. En su debate con los rabinos, no era el propósito del Mesías humillar a sus contrincantes. No se alegraba de verlos en apuros. Tenía una importante lección que enseñar. Había mortificado a sus enemigos, permitiéndoles caer en la red que le habían tendido. Al reconocer ellos su ignorancia en cuanto al carácter de Juan el Bautista, dieron al Mesías oportunidad de hablar, y él la aprovechó presentándoles su verdadera condición y añadiendo otras amonestaciones a las muchas ya dadas. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.